No, todavía no. Parece mentira, pero las sorpresas que yo me he llevado en el SENA han sido muy grandes cuando de identificar la naturaleza del SENA se trata. Lo primero que lo sorprende a uno es que la gente no tenga claridad de por qué estamos en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo. ¿Será que estoy al frente del micrófono? ¿Del parlante, no? Bueno. Entonces, vamos a mirar un poco el SENA. Les recomiendo, visiten la página del SENA. Visiten la página del SENA. Uno, estando en el SENA, y lleva tantos años en el SENA, que la gente no sabe ni siquiera que tiene la página del SENA. Visiten la página del SENA, que eso hace parte de lo que ustedes van a encontrar, cosas que ustedes tienen que saber. Sí, tienen que saber eso. Bien. Entonces vamos a iniciar con los antecedentes, es decir, ¿por qué el SENA? ¿Y en qué condiciones, es decir, cuáles son las condiciones en las que nace el SENA? Entonces vamos a ver los antecedentes de por qué el SENA. Bien. En los años 50, entre otras cosas, que es una década posterior a la Segunda Guerra Mundial, y ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial genera una crisis en Europa y se visualiza que puede haber una alternativa para América Latina sobre todo. Entre otras cosas, uno de los países que logró ser muy rico en la época de la Segunda Guerra Mundial fueron los argentinos. Es decir, todo el esplendor que tiene una ciudad como Buenos Aires surge como efecto de que ellos eran los proveedores de alimentos de los europeos. Ellos proveían el trigo. Y a partir de esas condiciones que había en los años 50, se veía que había una posibilidad de industrialización. Entre otras cosas, una posibilidad que en el presente uno no ve tan claro. Pero en ese momento, y eso inclusive es bien que lo debatamos, porque las condiciones que hay de desindustrialización genera crisis para una institución como el SENA. El SENA nace en el marco de una industrialización que planteaba una política de sustitución de importaciones, y esa política de industrialización generaba la necesidad de talento, de capacitación de trabajadores. Digamos, ese era como el entorno. Y entonces desde la década del 50, y vamos a ver, hay la propuesta de la creación de una escuela técnica. Ese era como el término que se usaba. Y entonces en esa propuesta de la creación de una escuela técnica es que los trabajadores empiezan a negociar, es decir, se da un proceso de negociación entre los trabajadores y los empleadores y el gobierno para tener una escuela técnica. Y también se presenta la discusión en los años 50 de un elemento que se llama el subsidio familiar. Subsidio familiar era básicamente, ellos estaban pidiendo que hubiese como una compensación al salario mínimo, que les permitiera tener mejores condiciones de salud, vivienda y recreación. Y entonces se plantea que deben haber unos aportes para eso, y es cuando nacen los aportes parafiscales, se da el origen a lo que más adelante van a ser los aportes parafiscales. Entonces, es en el contexto de la discusión de los trabajadores por una mejor condición del salario, es decir, una compensación del salario, porque es que una de las locuras que ellos propusieron en ese momento era que el salario mínimo fuera diferencial de acuerdo con el número de hijos que se tuviera.
Y entonces, pues suena como absurdo. Entonces yo no te puedo dar un salario diferencial si tenés un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero lo que sí te puedo dar es un subsidio para un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Es decir, el subsidio sí marca la diferencia de acuerdo con el número de hijos que se tenga. Y ese fue como el acuerdo. En lugar de ser salario diferencial, entonces tenemos un salario mínimo, un subsidio que compense la diferencia del salario. Vamos a la siguiente. ¿Cómo demora eso la? Bien. Sí, es ese, sigue ese. Entonces, aquí tenemos, yo les invito a que vean la página del SENA, porque en la página del SENA dicen el SENA según, es decir, la historia del SENA según Rodolfo Martínez Tono. Y lo leen y seguramente ustedes van a encontrar que hay diferencias con con los argumentos, no lo que yo me he inventado, sino porque, entre otras cosas, una de las cosas que ustedes pueden estar seguros con nosotros es que los argumentos están sustentados. Es decir, hay un marco legal, hay un elemento sí, digamos que hace la demostración. A mí me llamaba mucho la atención, me causa, y como dicen que la historia la escriben los que ganan, los ganadores, y entonces, pues la historia del SENA parece que la escribe la dirección porque no han sido capaces de poner otra perspectiva de la historia del SENA. Bien, este señor que ustedes ven ahí es un señor que, entre otras cosas, pues para que vamos diferenciando, no es la voz de la izquierda, no es la voz del liberalismo, entre otras cosas, era el representante de la iglesia en el consejo directivo del SENA y fue ministro de comunicaciones de Carlos Lleras Restrepo. Dice, este es el perfil de esta persona, pues para que vamos, de quién es la voz que vamos a oír. Era don Antonio Díaz. Don Antonio Díaz terminó siendo, digamos, como muy cercano con el Círculo de Estudios y con Sindecena cuando nos tocó que salir a dar la pelea contra la política neoliberal de César Gaviria, que privatizó el SENA. Entonces, don Antonio se acercó y en esa época, pues nosotros necesitamos a don Antonio para que don Antonio nos contara la historia del SENA, porque don Antonio fue, digamos, parte de la historia, es decir, fue sujeto de la historia del SENA. Durante muchos años fue director regional de la Regional Bogotá y demás, pues sí, entonces, don Antonio Díaz dice, entonces veníamos hablando del subsidio familiar, como el audio siempre ha sido como malito, entonces yo tomé la decisión de poner lo que dijo y luego que traten de oírlo, por lo menos para que sepan que si don Antonio sí lo está diciendo, y porque el video es muy malo. Estamos hablando del subsidio familiar, lo que los trabajadores estaban peleando el subsidio familiar. Y don Antonio Díaz dice, la puesta en marcha del subsidio familiar y de la formación profesional la iniciamos los trabajadores desde 1953. Es decir, antes de que se estableciera el SENA como una institución, desde el 53. Vamos a tratar de colgarles el video, si ustedes lo oyen en su computadora sí lo pueden oír porque ahí cerquita como que sí se oye. Don Antonio dice que ellos intentaron montar una escuela de educación técnica y montaron una escuela de educación técnica en Bogotá, pero sin financiación. Entonces que no había tiza, no habían recursos, no había nada, eso no les funcionaba y todo ese tipo de cosas, pero ellos sí abrieron un espacio de creación de lo que llamaban una escuela técnica. Él dice que cuando se acordó, ya que el subsidio familiar fuera el equivalente al 5% de la nómina que pagaban las empresas, es decir, ellos hicieron un acuerdo de cuánto iba a ser el subsidio familiar. Sigamos la otra, que yo creo que es la voz distorsionada, don Antonio. Sí, sí. ¿Sí lo tiene ahí?
Bueno, yo creo que va quedando claro cómo es la cosa, y eso que ustedes excusan allí es totalmente en contrario de lo que dicen lo que dice la página del SENA. Dice, yo creé el decreto de creación del SENA, dice Martínez Tono. Pues se equivocó, estaba joven y yo ya cuando estaba viejito no decía tanta mentira, cuando estaba joven sí. Y entonces, pero eso es dámosle acá, ¿sí? Entonces, va quedando claro. Es decir, negociaron el subsidio familiar, que quede claro, y negociaron el 5%. Y les dijeron, no podemos crear SENA porque no podemos meterles más plata a estos. Entonces, 5%. Entonces los trabajadores dijeron, listo, de nuestro 5% del subsidio nosotros entregamos el 1% y creamos de una vez el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En el año 57. Por eso el SENA, como lo dijo don Antonio lo dice perfecto, el SENA no tiene una ley de creación del SENA. El SENA está en la ley del subsidio familiar en el artículo 8º, que nos va quedando claro. Y entonces, si usted lo ve en el 57, y cuando usted le dicen, ¿y en el 57 quién estaba? Pues Rojas Pinilla. Y entonces, cuando usted le hacen el contexto, entonces dicen que era que como la dictadura había dejado no sé qué, no, si ya era con la dictadura que crearon el SENA. ¿Nos gusta o no nos gusta? Esa es la historia. 57. Desde el 54, 53 venían dando lora con el instituto. Entonces, el decreto 018 del 57, 21 de junio, que es el día que celebramos nosotros, sí, los cumpleaños. Es cuando nosotros celebramos los cumpleaños, por el cual se decretan, mire, el decreto está ahí, dice, es por el cual se decretan aumentos de salarios. Se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Eso es lo que dice el decreto. Y para hacer eso, los trabajadores se dieron el 1% del 5% del salario, que era un salario de compensación, aunque ellos dijeran que eso no era salario. Entonces, que nos va quedando claro. Entonces, ¿por qué también celebramos el 21? Y fue el año 57, y con el 1%. Entonces ustedes entenderán que cuando nosotros salimos a pelear a la calle, nosotros decimos, es que nos metieron la mano al bolsillo, es que la gente dice, es que esa es la plata de los empresarios. La plata de los empresarios no, por lo menos el 1% no lo era. Y no lo era porque si no, hoy los trabajadores recibirían en el cheque más un 1% más. Así de sencillo. Y entonces nosotros tenemos que saber entonces, ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas también como que nos va aclarando el cassette y estos ¿cuál es la discusión de estos? Entonces no nos podemos quedar, yo los invito y a mí me parece perfecto y yo lo hago. Revisen la página del SENA, porque les van a preguntar de lo que hay en la página del SENA. Pero resulta que el decreto en el que se crea el SENA es el decreto 0118 del año 57, 21 de junio. No es un decreto que crea solamente al SENA, como dice el texto del doctor Rodolfo Martínez Tono. Lo que pasa es que más adelante hay otro decreto en el que él sí participa, porque no le vamos a negar, además porque fue 17 años y él sí montó esa institucionalidad, eso sí también, pues también tenemos que saber que eso fue así. Pero él no se lo inventó, no lo sacó de su tesis de grado, ni de su bolsillo, ni del sueño de ver el Sena, el río Sena en París, no, ese cuento, eso es literatura. Entonces, si le sale esa pregunta, ¿cuál responde? ¿Esta o no, la página? él tiene que responder que es el decreto, ese decreto. Punto. Es que eso es lo que dice la historia. Eso es. El decreto 118 del 57. Es decir, pero para la historia. Ahora, y por eso nosotros celebramos el 21. Es que ni es en octubre, ni no sé qué es el 21. Porque está asociado a ese decreto. Y eso sí que nos vaya quedando claro. Entonces, a veces, por eso les digo, uno se sorprende cuando uno oye a funcionarios de 30 años en el SENA y uno le dice, sí. ¿Y usted cree eso?
y bueno, y la norma y la historia y tal y toda la cosa. A la historia le van dando una vueltica, pero es bueno que tengan claridad qué es eso. ¿Sí? Bueno, sigamos. Siguiente. Miren esto, el considerando número 6 de ese decreto, el considerando número 6 dice que es también deber del gobierno propugnar la enseñanza técnica de las clases trabajadoras. Eso dice el considerando número 6 de ese decreto. Busquen el decreto, lean el decreto y el considerando 6, antes de lo resuelves aparece este. Es importante, y es importante ¿por qué? Porque eso los lleva a ustedes a clarificar y cuál es la población sujeto del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Quiénes son los sujetos de la formación? ¿Quiénes son los sujetos? Es decir, y en el término de algunos, es decir, ¿quiénes son? ¿A qué responden? Los trabajadores, ¿cómo les parece? Ni los niños de la secundaria, ni los adolescentes de la educación, los jóvenes de la educación superior, los trabajadores. Y la ley 119 vuelve y lo repite. Podemos darle la figura que usted quiera, pero dice las clases trabajadoras. Eso que nos quede clarísimo, porque entre otras cosas, cuando a usted le dicen que es la clase trabajadora, usted va entendiendo por qué está asociado al Ministerio del Trabajo. ¿Y por qué estamos en el Ministerio de Trabajo y no en el Ministerio de Educación? Porque esto está asociado a los beneficios de los trabajadores. En el SENA ha habido un debate, siempre, y vamos como adelantando cosas. En el SENA ha habido un debate y en el año, cuando la ley 119, en el año 93, 92, 93, que estuvimos haciendo el debate, una de las preguntas es, ¿a usted qué le parece que el SENA, que pertenezcamos al Ministerio de Educación y no al Ministerio del Trabajo? Esa era una pregunta. Argumente por qué debemos estar en el Ministerio de Educación y no en el Ministerio de Trabajo. O argumente por qué tenemos que estar en el Ministerio de Trabajo y no en el Ministerio de Educación. La clave es que eso es un subsidio, es un beneficio, es una ganancia laboral de los trabajadores. Eso está en el Ministerio del Trabajo. Hoy hay una discusión muy fuerte y prepárense para esa discusión, porque ustedes van a concursar, pero no les van a tocar buenos tiempos. Les van a tocar tiempos de combate, duros. ¿Por qué? Porque es que las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público propone una cosa que ya está, es decir, propone pasar al SENA, al Ministerio de Educación. Y lo sustenta en la formación de tecnólogos, que eso lo vemos el lunes que estemos trabajando. Entonces, usted dice, ve el sábado, ahí estoy más chiflada, el sábado 17. Entonces, usted dice, ¿cuál es la ventaja o la desventaja de esa propuesta? ¿Y qué hay detrás de la propuesta? Es decir, ¿por qué la propuesta? Esa propuesta no es nueva, pero ¿por qué? Y entonces usted ve quién lo firma y entonces quién firma quién es esa comisión, y entonces usted va viendo, le va quedando como claro que siempre esas comisiones son los mismos de siempre, haciendo el tipo de recomendación. Bien, el decreto entonces dice que es la clase de los trabajadores. Ya, hasta ahí vamos bien. Eso no. Entonces vuelvo y repito, inclusive siempre que trabajo le digo yo, usted ponga, es decir, el pensamiento crítico lo tiene que llevar a cuestionar lo que yo estoy diciendo. Entonces yo le muestro una evidencia y usted me muestra la contraria. Pero sería muy interesante que siempre estemos pensando, es decir, estamos tratando siempre de argumentar con elementos claves. Sigamos. Bien. Y aquí viene otro momento histórico para el SENA. Entonces hablamos del 57 y luego venimos al 63.
Teníamos del 57 al 63, trabajamos con el 1%. En el 63 pasamos al 2% de los recursos del SENA. ¿Y por qué pasamos del 1% al 2%? Los trabajadores le dijeron a los empresarios, siempre les decían, es que el SENA lo estamos financiando nosotros. Entonces ahora se meten la mano al bolsillo a ustedes. Y como los trabajadores van es para la empresa, entonces es un beneficio tanto de la empresa como de nosotros como trabajadores. Entonces ustedes pongan una cuota igual a la que nosotros pusimos. Y entonces se da todo un debate, y ahora oímos a don Antonio cómo fue ese proceso para aumentar del 1 al 2%. Importante ese momento, es decir, importante que en el 63, porque yo sí creo que ya en el 63, sí, es decir, aparece la figura muy fuerte del doctor Rodolfo Martínez Tono. Y seguramente contribuyó muy duro, pero ya en el 63, no en el 57. Y ya ahí sí podía hablar de la posdictadura, por Roja Pinilla, bueno, todo ese tipo de cosas. Vamos entonces, oigamos a don Antonio, o miramos la, bueno, voy a leer lo que van a, sí, luego vamos a intentar escuchar. Esas son palabras textuales de don Antonio. En 1963, después de un gran plebiscito que hicimos nacionalmente las organizaciones sindicales, logramos que se aprobara la ley 58 de 1963. Esa es una ley que tienen que revisar, lo mismo que el decreto anterior, que logra del 5% del subsidio familiar al 6%, destinando el 2% para el sostenimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Fue en ese momento cuando nosotros dijimos, hasta ahora los empleadores no han contribuido en nada la creación y sostenimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Han sido los trabajadores que sacrificaron el 1%, con base en eso logramos que el Congreso aprobara la ley 58 que refinanciaba el SENA, y así se llama, la refinanciación del SENA. Eso es lo que dice el Antonio, vamos a oírlo. Muy bien, entonces vamos a mirar un resumen porque esos elementos sí son claves para ustedes. De esos les pueden preguntar porque esos son. Entonces tenemos que en el 56 crearon pues un instituto de capacitación obrera, que era que decía don Antonio que no había tiza, que no sé qué, etc., no tenía financiación. En el 57 los trabajadores se dieron un punto porcentual del subsidio familiar para crear el SENA, con el compromiso de que el gobierno y los empleadores adicionarían otro 1% posteriormente, y en el 63 se sube del 5 al 6 y dejan el 2% de los recursos que fueron los recursos para fiscales del SENA. Ese es como el resumen, ¿sí? Para que pues vayan como bien. La otra cosa es que con ese 2%, el SENA creció de la manera más impresionante, y lo que dice el doctor Martínez Tono en su
que eso se creaban centros cada día y todo, y además tras una línea de formación profesional, de verdad que ese señor de formación profesional sabía. Inclusive hay videos que nosotros tenemos de él, que lo vamos a tomar, donde a veces lo que él dice no es escuchado, porque hoy el SENA está orientado es a la educación superior. Y entonces, cuando uno oía al doctor Martínez Tono, ya viejito también, sí, decirlo, él estaba hablando claramente de un concepto que vamos a ver el sábado, que es formación profesional. Él dice que la ley de 119 de reestructuración del SENA, dice don Antonio, en 1994 fue obra de los trabajadores del SENA a través de sus organizaciones sindicales. Pero aquí dejamos que pasen los días, que la gente se le olvide y no vuelva a hablar más de eso. Yo no oigo hablar por qué los trabajadores del SENA defienden, yo cuando oigo hablar por qué los trabajadores del SENA defienden la institución, no primero porque es institución y en segundo, no primero porque es institución y segundo, es su institución, está mal dicho, escrito ahí, y en segundo lugar porque saben que fue una conquista de los trabajadores y hay necesidad de defenderla. Vamos a oírlo a él en directo, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, compañeros, entonces, el otro hito jurídico que tienen que manejar es la ley 119 de febrero 9 de 1994. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dice esa ley para que también sepamos cómo la definimos, cuál es su naturaleza. Dice, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso lo hemos ido perdiendo de poquito. Autonomía administrativa, ¿sí? Autonomía, el patrimonio propio, pues eso se ha ido como desvaneciendo, pero eso es lo que dice la ley. Esa es la definición de lo que es. Está en la ley 119, esa ley la tienen que maciar, ¿sí? Revisar, dice cosas bien interesantes y entonces ese es el origen. Así como a nosotros nos tocó con don Antonio, yo puedo decir, yo viví la reestructuración del SENA. Porque nosotros llegamos aquí un enero y cuando llegamos aquí en enero, la gente le decía, ¿usted vio el periódico de las reformas que hizo en diciembre el presidente César Gaviria? Y entonces nosotros, no, ¿cómo así? Y en lugar de llegar al puesto de trabajo, llegamos toda la cafetería a chismosear. Y llegamos toda la cafetería porque había un decreto, que era el decreto 2149, que también métanlo en sus registros, del presidente Gaviria, y ese decreto 2149 de 1992, y entre el decreto y que logramos la ley pasaron 2 años de pelea. El decreto 2149 lo que había era la aplicación de una recomendación del Banco Mundial que decía que, es decir, que había que el SENA debería ser una entidad chequera, es decir, que el SENA debería recoger plata y repartir plata
a la gente que estuviera haciendo formación profesional, entonces que era como la recomendación que hacía. Y que los centros del SENA se convirtieran en centros, digamos, privados que accedían a esos recursos, de los recursos parafiscales que había. Yo recuerdo como si fuera ayer, porque es que además, pues figúrese, a mí me faltaban como 10 años para pensionarme, y cuando me faltan 10 años para pensionarte, me dicen que se acabe el SENA. Y entonces, sí, a estas alturas de la vejez, ¿yo por dónde pego? Pues, sí, y además, no, ustedes estaban muy jóvenes, pero a mí sí me tocó ver la gente de la gobernación, la gente llorando, la gente, es decir, cuando privatizaron todo, la caja agraria, todo, acabaron con todo. Y era impresionante ver la gente cómo de un día para otro se desaparecía su institución. Y entonces nosotros dijimos, no, pues ya, fue de las poquitas veces que en el SENA hemos estado como todos de acuerdo. Directivos, sindicatos, mandos medios, gente de base, yo creo que es de las poquitas veces como que al fin encontramos, sí, en qué ponernos de acuerdo. Y entonces, no, pues vamos a dar la pelea, porque es que pues quedaba fregado todo el mundo, es decir, no solamente era la base. Y entonces decidimos unas estrategias, y hicimos todas las estrategias posibles. Nosotros hicimos pelea jurídica para demandar el decreto, y le pagamos a José Gregorio Hernández, que llamaba el que era el constitucionalista, le pagamos a ese señor. En esa época recogimos, todo el mundo se metió la mano al drill, todo el mundo dio 3 días de su salario, desde arriba hasta abajo, y entonces le pagamos, creo que a ese señor, como en esa época, como 20 millones de pesos, ¿cierto? Le pagamos un mundo de plata, y esa pelea jurídica la perdimos. Lo único que sirvió fue todos los funcionarios del SENA en la calle y todo el mundo recogiendo firmas, para llevar las firmas al Congreso y decirle al Congreso, dejen stand-by ese decreto y construyamos una ley que sirva para el SENA. Ese fue el proceso. Y luego hicimos, bueno, cuando ya logramos que le pusieran el freno al decreto, porque ya cuando el Congreso le puso el freno, entonces ya nosotros estábamos tranquilos, es decir, ya los 2 años siguientes podíamos estar relativamente tranquilos. Y entonces empezamos a hacer, no solamente hicimos pelea jurídica, sino pelea en la calle, recolección de firmas. Si no, olvídense, los únicos que quedamos vivos de toda esa masacre que hizo César Gaviria, fuimos nosotros, fuimos los únicos que quedamos vivos. Y si ustedes miran hacia atrás, no hay seguro social, no hay telecom, no hay caja agraria, ¿sí? Y la salud es peor, y nosotros nos quejábamos del seguro social, y resulta que lo que nos dan ahora es peor que lo que alguna vez tuvimos en el seguro social. Pero además usted pasa y realmente le voy a decir una cosa, ¿ustedes saben cuál es el imaginario mío? El imaginario mío era pasar por el frente Salomia y ver a Salomia montado, como las instalaciones agropecuarias, que usted pasa en Buga y ve esos silos grandotes que eran de todas las empresas agropecuarias, y todo eso está montado. Usted va en Palmira y ve todas esas que eran del ICA, del IICA y de yo no sé qué, el IDEMA, todo eso es montado. Y claro, yo ya había visto eso, el seguro de aquí en Salomia, en montado, ayer donde nosotros íbamos. Entonces usted dice, ver los centros del SENA, yo imaginarme ver los centros del SENA semejante, digamos, además porque esto es de los colombianos. Y entonces uno dice, ¿y cómo va a ser esto tan horrible? Es decir, el dolor que usted sentía era impresionante, y esto no lo podemos permitir. Bien, entonces, esa es en la ley 119 dice eso. Ahora, la pregunta es, oiga, ¿y necesitamos esto? ¿El país necesita esto? ¿Y esto para qué? Esa es la pregunta.
Es decir, el cuento es que ustedes lo defienden porque son los trabajadores, porque están en esa política, pero ¿realmente necesitamos esto? Don Antonio Díaz lo dice, Martín Estono también lo dice. Martín Estono dice, un país que no tiene formación profesional tiene muchas dificultades para su propio desarrollo. Usted necesita trabajadores de base, calificados, capaces de hacer los desarrollos que necesiten. Seguramente el desarrollo empresarial está muerto, pero eso no significa que usted no necesite soldadores. El otro día cuando iban a montar las redes de gas, no tuvieron que traer los soldadores especiales de esos de gas de México. Es que ese es el colmo. Y entonces, ¿dónde están los trabajadores que van a soldar? Tiene que formarlos. Entonces le dice, y entonces se montan una ley y usted dice, y entonces, ¿y el SENA? ¿Cuál es el papel del SENA ahí? ¿Hacer tecnólogos? Pregunto. Y entonces uno dice, y los soldadores, y los criadores, y los sembradores, y esos, ¿a quién los va a formar? Y además, solamente existen trabajos de estrato 20, no, los trabajadores los necesita un país, usted necesita un país con trabajadores. Y si no, que se quede en la calle, en el piso 20 y que se le cierre la puerta y verá. ¿A quién tiene que llamar? A un cerrajero. Ya, no hay tu tía. ¿Sí? Y entonces, los trabajadores, sigamos. Bien, pues sí, señor, la ley dice que el Servicio Nacional cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores por medio de la formación profesional. Y de una vez, ese es el papel. El Estado tiene que cumplir una función de desarrollo. ¿Y el Estado cómo lo hace? Pues a través del SENA, a través de la institución de formación profesional que tiene. Él lo hace a través hoy de 33 regionales que ejecutan su acción capacitadora en 132 centros. Si funcionara el de Puerto Gaitán serían 133, pero eso como que el año pasado no había nada en Puerto Gaitán, entonces hasta ahora son 132. Varios de los cuales ofrecen altos niveles de tecnología. Uno se queda sorprendido, es decir, yo les voy a decir una cosa, el SENA tiene centros de formación muy malos y centros desuetos, viejos, llenos de gente triste que ni siquiera tiene la motivación para vivir su función como instructor. Pero el SENA tiene centros muy buenos. Muy buenos. A uno, por ejemplo, le da lástima que la STIN haya perdido, a propósito de todos los que están en la STIN aquí, que la STIN haya perdido como su naturaleza. Y entonces hayan terminado perdiendo lo que estaban haciendo. Y entonces tienen ahí como una cosa, sí, como una cuestión dual, que como que uno no sabe, bueno, ¿y estos a qué van a dedicar? Entonces estos tienen los laboratorios certificados para meter los muchachos a que trabajen en ese laboratorio certificado. Por supuesto que no. Y entonces, ¿para qué tienen el laboratorio? Es que lo tenían por otra cosa, es que su nombre dice otra cosa, se llama asistencia técnica. Es otra cosa. Su papel era muy claro. Pero entonces llegan las metas del presidente Gaviria de que tienen que hacer formación y entonces convierten un centro de desarrollo tecnológico de investigación en una cosa de formación, y ahí yo me imagino que intentan como darle contentillo a todo el mundo metidos en un problema el macho. Pero para que entendamos, y yo creo que los de las TIN lo entienden, tenían metodologías. Ellos eran los que nos formaban en las metodologías de asistencia técnica, es decir, tenían una cantidad de cosas.
Y ahí están pues luchando y además haciendo cosas que no les corresponde, porque hasta cursos de gestión empresarial hacen. ¿Cómo se llama? El de asistencia administrativa, hágame el favor, por Dios, el ASTI. Y entonces, uno dice, se han ido como desvirtuando, ya digamos como la autonomía administrativa como que se pierde, como que se va desdibujando las cosas y entonces terminan, pongo el caso de las TIM. Pero uno tiene centros como el CAI y uno va por allá al Putumayo, por allá, o Puerto Asís y todo eso, y encuentra que forman los mismos, es decir, que tienen disque tecnólogo en electrónica. Y entonces uno dice, ¿y dónde están los talleres aquí? ¿Dónde están los laboratorios, los talleres? Y tienen una mesa hermosa en madera, porque lo único que tienen es madera, tienen una mesa hermosa en madera, que por la mañana es el taller de confecciones y por la tarde es el taller de electrónica. Ustedes no me van a decir a mí que el muchacho que sale de aquí del CAI de Cali tiene las mismas capacidades y los mismos desarrollos del muchacho de allá. Por supuesto que no. Pero porque es que hemos ido como desdibujando esos centros, esos 132 centros. Entonces, los 132 centros con el cuento de las metas, todo el mundo es de todo. Es una locura. Hasta la central didáctica, hágame el favor. Allá a propósito que están los muchachos aquí, era una central de producción didáctica. Y entonces había que ponerle metas a ellos también, entonces se enloquecen, entonces van enloqueciéndose. Entonces eso es lo que tenemos. Y tenemos una riqueza. ¿Ah? Yo creo que son 132. Aquí me está cuestionando la cifra. Reviso la cifra, me están cuestionando la cifra. Bueno, que como han salido unos centros nuevos, son 132. La fuente de información me dice, revise Rodrigo, que el 133 si fuera Puerto Gaitán. ¿Sí? De todas maneras los administrativos de pronto saben más que yo, pero creo que es eso. Pero lo que yo quiero señalar es, en lo fundamental, somos la única imagen del Estado en ciertas regiones. Somos la única institución del Estado, somos la única presencia del Estado. Y entonces ustedes se pueden imaginar esa presencia del Estado por allá donde no saben si se roban la plata, si la comida de los niños. Ustedes pueden imaginar los recursos del SENA, que no mata de hambre a nadie. Entonces, pues sería una locura. Sigamos en el siguiente. Entonces, vamos, las razones que justifican al SENA. Primero, tenemos una infraestructura nacional, con todos los defectos que tenemos, con todos, pero tenemos una presencia nacional. La educación formal y académica no resuelve la necesidad del sector productivo, no lo resuelve, porque resulta que se van a quedar sin formar digamos, la fuerza laboral de base. ¿Quién forma la fuerza laboral de base? Eso no lo forman en ninguna parte. Entonces nosotros, la educación formal no resuelve eso. Y oigan lo que dice ahí para que le vaya quedando claro. En ocupaciones y oficios. Porque la formación que se hace en la educación formal es disciplinar o científica, no es en ocupaciones y oficios. Ellos no forman torneros, ni fresadores, ni panaderos, nada de eso. Estoy hablando de ocupaciones y oficios. Eso es lo que nos hace diferentes. Trabajamos en ocupaciones y oficios. Aunque ya no somos lo que fuimos,
De todas maneras, nosotros tenemos preferencia, tenemos pertinencia y de alguna manera mantenemos calidad, por lo menos en algunos centros, sobre todo donde hay más tecnología. ¿Sí? Entonces, inclusive antes de que llegaran todos estos señores sinvergüenzas a comerse el SENA con la politiquería, ¿sí? Como si fuera el pastel electoral, antes de llegar a eso, nosotros vamos a la institución más reconocida por los colombianos, porque aquí llegaba la gente y obtenía lo suyo. Entonces tenemos, aunque razón que lo justifica, tenemos preferencia todavía. Todavía la gente quiere estudiar en el SENA. Tenemos pertinencia de alguna manera y tenemos, a pesar de los pesares todavía, en la lucha individual de cada sujeto, de lo que dijeron muchos aquí, de que la gente, yo no sé por qué llega aquí, se enamora de esto. Y entonces se enamoran de esto y lo hacen con amor. ¿Sí? Así como hay también un poco de sinvergüenzas, pero también hay gente que hace con amor. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo que mantiene la calidad. Y a veces ese compromiso individual que tiene cada uno como de tratar de sacar adelante su gente. Tiene otra ventaja, como tiene esa cobertura nacional, tiene la posibilidad de hacer redistribución del ingreso. Es decir, zonas desarrolladas como Antioquia, es decir, a pesar de eso, vas a zonas, estás en zonas como el Guaviare, el Bichada y tal cosa, es decir, no solamente atiende los empresarios de los sectores desarrollados, sino que también atiende las zonas pobres. Trabaja, es decir, el SENA le presta servicio al sector rico, que es el sector financiero, pero también le presta servicio al sector agropecuario. Hoy, por ejemplo, tenemos una oportunidad que se los estamos diciendo, inclusive les hemos dicho a la gente, sobre todo a los que están en los proyectos de Senova, en los proyectos de Senova, el otro, ¿cómo se llama? El de Agrosena, bilingüismo. Compañeros, tenemos que demostrar de que esa es una necesidad y que lo vamos a hacer bien, para que esas personas vinculadas en esos tipos de cargos queden en la planta del SENA. Porque si no sirven, entonces nos van a decir, entonces, ¿para qué? Y nosotros aprovechemos Agrosena. Hagamos de eso, en lugar de hacer eso un bombón, pues que está comiendo todo el mundo, hagamos algo que sirva, que funcione. El SENA tiene con qué. Y dimos a la gente, métale a ese trabajo, métalo, hágalo bien, hagámoslo bien, presentemos proyectos para eso, saquemos esos proyectos adelante. Y entre los niveles sociales, últimamente el SENA ha abandonado mucho el nivel informal de la economía, pero no solamente trabajaba con el nivel formal de la economía, porque es que siempre van que el servicio del empresario, que la empresa, que el banco, que la yo no sé qué, sí, pero la demanda social a la gente a veces como que no les gusta, pero de todas maneras es una oportunidad que tiene esta institución de prestar ese tipo de servicio, es decir, de hacer redistribución entre los sectores formales de la economía y los sectores informales. SENA tuvo unos programas muy bellos que se llamaban programas de promoción popular, rural y urbana. Y hizo unos trabajos maravillosos en este país. Y fueron tan maravillosos que tuvieron que acabarlos. Porque, por ejemplo, los campesinos lograron empoderarse para exigir, para hacer proyectos de sus comunidades y todo. Y era maravilloso viendo el campesino, la persona de Agua Blanca y todo, empoderada de su proyecto. Aquí se construyeron muchas viviendas y muchos barrios, en Agua Blanca, en Tuluá, en toda la cosa, en autoconstrucción, gente empoderada haciendo lo suyo, es decir, construyendo y aprendiendo. Era una maravilla los mercados comunitarios, ahora volvieron a nacer con el cuento de la alimentación limpia. Entonces ya la gente hace mercado comunitario para la alimentación limpia, el SENA tenía mercados comunitarios. Era
una maravilla ver la gente, porque descubrieron que quien se llevaba la mayoría de los beneficios del campesino era el intermediario, y ese ni sembraba, ni vigilaba, ni hacía nada, y entonces tenía el carro y entonces quedaban los otros arreglados. Fueron proyectos muy bonitos. Y lo final, que es lo que don Antonio insiste, es que nosotros tenemos que defender la gratuidad. La gratuidad de la formación. La gente dice, es que al que nada le cuesta, no sé qué. No, tiene que ser gratis. Y con todos los juguetes, con bienestar, con alimento, con todo, con todo. Entonces la gente le dice, pero es que a usted le gusta que le den todo. No, es que es un derecho. Y ojalá se lo diéramos con todo, con transporte, con alimentación. El SENA tenía su programa PICA, y es que así, y tenía su contrato de aprendizaje para que el joven que ya se había metido en Honduras y con 2 hijos y 24 años y bien llevado de la loca, pudiera venir a estudiar con su contrato, sabiendo que su familia no se iba a morir de hambre. Es que pasa el contrato. Y saber que, y todos los he visto, yo los he visto todavía. Aquí había hace como 2 años, cuando estaba el sindicato acá atrás, que venía un muchacho que estaba en el CAI, que venía un muchacho de Siloé. Ese muchacho venía a pie desde Siloé, a pie. A veces en una bicicleta que le prestaban, que esa bicicleta daba miedo, que inclusive el otro día les dijo, oiga, ustedes no tienen una bicicleta por ahí en la casa que le regalen a este muchacho, pues porque figure de cómo llega. Ese muchacho llegaba juagado. Hace 2 años, esto no es historia antigua, hace 2 años, juagado, a la oficina de Sindecena, que era el único sitio donde lo dejaban entrar con esa pinta, y se bañaba. Se arreglaba y se ponía su batica azul, creo que la del CAI, y luego salía allá todo pintosito, ya era otro chico, ¿sí? Porque inclusive yo pensaba, este muchacho antes lo dejan entrar, pues así como llegaba, todo sudado, todo vuelto un carajo, a buscar un baño para bañarse, para luego ponerse su batica azul que la traía guardada en una maleta. Pero es que esos son los muchachos que nosotros tenemos. Y yo no me explico qué tipo de sujetos son los que ustedes ven, porque yo veo otros. ¿Sí? Yo veo gente tirada para adelante, con problemas y todo, y como tenemos todos. Pero increíble. Y entonces uno cuando ve una institución como esta, uno dice, menos mal que existe el SENA, pues porque no este pelado para dónde pega. Bien, entonces no es un regalo, ¿no? Y entonces, porque es que a veces yo tengo conflictos con las trabajadoras sociales del SENA que le dicen, es que ¿agradezca qué? Si es un derecho, ¿sí? Más bien pelee lo que me tiene que dar. Bien, sigamos. Bien, ¿cuáles fueron los problemas que nos presentaron? Los problemas que nos tienen hoy todavía. En el 89 el Banco Mundial dijo que la entidad chequera, es decir, que el SENA no debería ejecutar la formación, sino ser como un ente rector. Entonces, decían es que como el cuento era que había que achicar el Estado, ese era el cuento del presidente Gaviria, había que achicar el Estado, entonces solamente iba a asistir como SENA. Entonces le decían, no es que el SENA no se va a desaparecer, claro, no desaparecía el SENA como institución, sino que había una institución, la dirección general solamente existía y la dirección general repartía plata y repartía orientaciones y ya, y los centros eran privados. Esa era la política que estaba en ese decreto. Entonces, en el año 92, con su política del salto al futuro, se saca el decreto 2149 y en 1993 recogimos 1.090.000 firmas. Eso fue lo que recogimos. 1.090.000 firmas para tratar de tramitar la ley de iniciativa popular. Y en 94 logramos la creación de la ley 119, que restableciera la misión de ejecutar la formación profesional, sí, gratuita, y eso está mal escrito ahí, es que restablecer la gratuidad y la naturaleza de la formación profesional. Esa es la ley que tenemos hoy, 119. De modo que
De ahí es donde nos pegamos. Ahí me dice tal cosa y yo digo, ¿la ley dice eso? Usted nos encuentra los directivos. Una vez yo vi un plan misional hecho por la Dirección General del SENA que dice que la misión del SENA era generar y fortalecer la competitividad de las empresas. Y cuando yo le dije, ¿usted quién le dijo que eso es? Pues eso lo habrá inventado usted, pero eso no es lo que dice la ley. Usted puede decir lo que quiera. Ahora, que si usted tiene buenos trabajadores calificados y buena gente formada, seguramente la competitividad sí se va. Pero ese es un resultado que viene de un proceso de ejecución distinto. Entonces, hoy, para terminar, para irnos como rapidito, pues, darle la última diapositiva. Para que ustedes sepan en dónde están las crisis. Uno de los problemas es la plata, los recursos para fiscales. ¿Y dónde vamos? De una vez así como puntos así tirados. Nosotros teníamos recursos para fiscales. Hoy no tenemos recursos para fiscales, ¿no? Ya eso no existe. Eso lo perdimos en las leyes de las últimas reformas tributarias. Eso lo perdimos en la reforma tributaria. Ya no hay recursos para fiscales, lo tienen claro, no hay recursos para fiscales. En la última reforma tributaria, lo que quedó, lo que ganó el SENA, y eso a través de eso, yendo a buscar, y sin decena decía, vayan y busquen los senadores de su región y échenle el cuento, porque cuando vayan a firmar la ley del presupuesto, saquen el SENA adelante. Y los sindicalizados y la gente del SENA yendo donde el senador, vea, es que allá, independiente de lo que fuera, fueran liberales, conservadores, lo que fuera, a ir allá, vea, es que ustedes no pueden hacer eso. Sí, pónganle pilas, mire que el SENA, mire que no sé qué, mire que los trabajadores, mire que esto. Lo único que se ganó con eso es que quedara en esa ley un pedacito que decía que los recursos del SENA serían de destinación específica. Eso es lo que tenemos, ojo con eso. Una cosa es para fiscales y otra cosa es la destinación específica. Es decir, que los recursos del SENA eran para ejecutar formación profesional. Eso es lo que quedó. Marito, pero todavía se conserva más o menos del recurso del SENA, más o menos. Hay hay una partecita de los recursos del SENA que quedaron para fiscales. O sea, aquellos trabajadores que deben más de 10 salarios mínimos, ¿sí? Más de 10 salarios mínimos, esos tienen que todavía tributar para fiscales, ¿sí? Y eso más o menos le da un recurso de un 30% de lo que ingresa el SENA. O sea, todavía existe eso en la ley. Sí, tiene toda la razón, se me olvidó ese pedacito. Sí, queda el 30% de recursos para fiscales. Pero quedó la destinación específica. ¿Y sabe cuál es la recomendación de esta? ¿Qué es lo que nos va a venir ahora? ¿Sabe qué es el planteamiento que es lo más aterrador? Es lo que viene, es que no hay destinación específica. No va a haber destinación específica. Esa es la pelea que se nos viene. Eso es lo que dice el grupo que me olvida. La Comisión del Gasto Público, pues con el señor a la cabeza, ministro de Hacienda. Propone Mauricio y esta gente que no haya destinación específica. Esa es la pelea que se viene. Entonces a veces la gente dice, oye, usted queda tanta lora. Sí, damos lora porque es que cuando no es una cosa es la otra. Entonces, en las dos reformas tributarias anteriores, calle y pancarta y grito, para tratar de mantener los recursos para fiscales y tratar de mantener el presupuesto del SENA, porque si no tenemos plata, ¿para qué vamos? Punto 2, planta de personal. Entonces, el señor Pastrana encontró unos cargos vacantes, entonces los sacó de la planta y redujo la planta de personal. Y así sucesivamente, no podían ver un cargo vacante por ahí porque ahí mismo lo suprimían. Ha sido
una lucha. Este concurso es un éxito. No, yo creo que no hay una entidad del Estado que tenga 4.000 y pico de vacantes por llenar. Y todo el mundo le pregunta, ¿y ustedes cómo hicieron eso? Es que es anormal. Lo que está pasando en este momento es anormal. Somos la única entidad que tiene un concurso de ese tamaño. ¿Por qué? Porque el objetivo es, si no tenemos plata y si no tenemos planta, se acaba esta cosa, se desaparece. Necesitamos planta. Además, porque es una planta absolutamente desproporcionada, porque tenemos 30.000 contratistas. Y entonces, en relación con la planta, entonces es un estado de vulnerabilidad laboral impresionante. Entonces usted trata de arañar, de coger, bueno, ya ganamos estos, pero para ganar esto fue una pelea muy dura. Muy dura. Entonces, planta de personal. Y la otra cosa que nosotros que teníamos como asegurado para la formación profesional era el contrato de aprendizaje. Y entonces llegó el señor Uribe y dijo, no, es que con esa platica generamos empleo. Y entonces si le bajamos aquí, entonces los empresarios generan más empleo. Nunca los empresarios, cuando les han quitado un impuesto, les han quitado algo, han generado empleo. Y entonces el contrato de aprendizaje ya no tiene relación laboral. Eso lo perdimos. Y entonces ahí hemos ido perdiendo. Pero los puntos que ellos atacan es para que vean dónde se focaliza la política económica y la política pedagógica en este momento. ¿En dónde está focalizada? Está focalizada allí. Ahora, yo a veces me pregunto, y yo digo, ¿de verdad se están generando los empleos? ¿De verdad? Y entonces uno dice, no se están generando. Pero nosotros no podemos dejar de tener una base laboral de trabajadores. Y menos que desaparezca la institucionalidad. Y el ejemplo para nosotros fue Venezuela. Venezuela tenía una institución como esta que se llamaba el INSE. INSE, ¿no? El INSE, ¿sí? El INSE. Era la institución de formación profesional de Venezuela. Impresionante. Le voy a decir una cosa. Llegó Chávez con todo el poder que tenía. Y Chávez no fue capaz de restituir el INSE. Le tocó que inventarse una cosa que se llamaba las misiones, la misión de la educación y no sé qué. No fueron capaces. Ellos se quedaron sin institución. Es que levantar una institución muerta como esta, olviden, ¿quién levanta el seguro social? Dígame. Tiene que ser otra cosa. ¿Quién levanta Telecom como institución pública que transporte? No, eso no se puede hacer. No, pues no le digo que Chávez no lo pudo hacer, Chávez no pudo, él se tuvo que inventar un cuento que llamaba misiones. No pudieron. Y ellos intentaron hacerlo de esa manera. Y luego la intentaron meter a través de la educación formal. No han podido, no pudieron. Entonces, eso para decir que es muy difícil si nosotros perdemos la ejecución de la formación profesional. El cuento, eso campea la corrupción. Cuando usted empieza a entregar, es decir, la gente dice, es que los que son corruptos son los funcionarios públicos. Y entonces uno dice, y como dice Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién es más culpable, el que paga por la peca o el que peca por la paga? ¿Sí? ¿Quién es? Y entonces cuando usted ve, y en este momento el SENA tiene convenios así, que son una grosería.
Es decir, y usted va a ver dónde están haciendo la formación profesional, nada, un carajo, no es nada, eso le sacan la plata al SENA y eso no es nada. Y entonces, no solamente los convenios, sino que en el consejo, entonces reparten entre los empresarios, que para que hagan las formaciones de sus trabajadores y no sé qué, si se tal, eso no se ve. Es un desangre impresionante. Cuando uno entrega la ejecución, se le está jugando al desangre y todo ese tipo de programas lo que lleva es a estados de corrupción que nos tienen en este momento en una crisis, porque tenemos una crisis. La ventaja que tienen las crisis, a mi modo de ver, es que siempre sale como algo bueno al final. Y entonces es como el sueño que uno tiene. Pero eso, yo les llamo la atención, presupuesto, inclusive podríamos mirar es cómo empezaron, le daban plata a Colciencias, le daban plata al MEM, le daban plata, le quitaron el pago a las universidades de los recursos de los parafiscales, eso exoneraban a todo el mundo, eso era impresionante. Si ustedes se ponen a ver las leyes que hay, que le quitan los recursos al SENA son cantidades, entonces lo van haciendo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Entonces, yo creo que los ejes de nosotros han sido esos. Si nosotros no tenemos que defender nuestro presupuesto, estar pendiente de nuestro presupuesto, mirar qué es dónde se maneja el presupuesto. Esa autonomía se quitó, el gobierno ahora es el que decide cuánta plata le da. Y entonces con ese plan de desarrollo, como eso es una ley, entonces aquí pues entonces sí, y es una ley que va saliendo cada vez que hay un gobierno, entonces estar uno pendiente de la ley a ver con qué es que van a salir. Presupuesto, planta de personal, por fortuna, por eso estamos aquí, porque nosotros sí queremos que lleguen los mejores, es decir, que la gente tenga oportunidad de concursar, que tenga todo el chance, para que dependa de sí mismo y no dependa de los demás. O no dependa del gremio o del político o del que sea, dependa de sí mismo. En esa estamos. Y que mantengamos la ejecución en el SENA. Entonces necesitamos la planta para mantener la ejecución. Entonces, creemos que eso es lo que hace que el SENA, que el país necesite el SENA. Definitivamente, sin institucionalidad de formación profesional, no hay desarrollo. Olvídese de eso. No hay desarrollo. ¿Quién forma a los trabajadores? Y la otra cosa es, como yo le pregunto a la gente, el preescolar tiene como población sujeto los niños. Y para eso necesita los mejores. Es que para ser profesor en el preescolar hay que ser el mejor, no es el analfabeta ni es la madre comunitaria, no es el mejor. Para poder atender al niño, para poder generar desarrollo. Y esa es la población sujeto de ellos. La población sujeto del Ministerio de Educación son los jóvenes y los adolescentes. Y la población sujeto nuestro son los trabajadores, no se les olvide nunca eso. Los trabajadores colombianos, ¿cómo les parece? En los distintos niveles. En formación ocupacional. Nosotros no formamos al administrador de empresa, pero formábamos el mando medio. Que lo digan los antiguos aquí. Nosotros no formábamos el administrador de empresa ni formamos el ingeniero industrial, porque eso lo forma la universidad, pero nosotros formábamos el gerente, porque esa es la ocupación. Formamos el asistente administrativo, formamos el cajero, es decir, formamos en la ocupación. Y eso nos debe sentir, es decir, eso es una formación distinta de las otras. Pero como yo digo, ni mejor ni peor, distinta. Distinta. Sí, porque a veces nos da tantas ganas de parecernos a la universidad. Yo les explico por qué, si la universidad tiene su función, nosotros la nuestra. ¿Sí? Tan bueno allá como acá, distintos. ¿El país lo necesita? Sí, lo necesita, claro. ¿Y necesitamos doctores? Sí, claro que necesitamos doctores.
Pero necesitamos soldadores, necesitamos mecánicos, necesitamos camarógrafos, necesitamos luminotécnicos, necesitamos todos esos. ¿Sí? Necesitamos panaderos, necesitamos, eso es lo que el país necesita. Necesitamos gente que confeccione, ¿sí? Auxiliares de enfermería, ¿sí? Asistentes administrativos. En estos días me llamó mucho la atención porque hay una compañera que tiene un semi, ¿cómo se llama? Un objetivo de esos de desempeño, de la evaluación del desempeño, un compromiso laboral. Y en ese compromiso laboral se puso a ver una investigación. Y entonces la afirmación era que el grupo de instructores de comercio, de gestión de servicios, era un grupo muy bueno y que por eso había demanda de los egresados de esa, porque todos esos de gestión administrativa, eso tienen contrato y eso se quedan en las empresas y eso todos los contratan. Y entonces nosotros, no, es que ese grupo de allá, es que esas viejas son más buenas y no sé qué es, ese tal, y ellos hacen muy bien ese trabajo y tal. Y luego descubrimos que no es que el grupo sea bueno, sino que una ocupación que todo el mundo creía que era que no se necesitaba, aquí planeación decía, es que secretarias ya no se necesita el país no necesita secretarias. Y entonces el SENA desestimuló las secretarias, y entonces todo el mundo se quedó sin secretaria. Y entonces ahora, eso es... Todos los asistentes administrativos, hasta los del ASTIN, los del CAI, que hacen asistentes, todos los contratan, eso no tiene nada que ver con las instructoras, eso es una necesidad del medio. Entonces llegamos a conclusión, no, si no tiene nada que ver con ustedes, eso lo pueden dictar ahí en la esquina, que eso se la van a contratar y toda la cosa. Entonces, eso para decir, es una necesidad. Necesitan asistentes administrativos, asisten Internet, Word, Google, todo lo que quieran. Necesitan la muchachita que conteste el teléfono, que lleve y que haga, que eso, que digite, que archive. Se necesitan, trabajadores se necesitan, administradores de baja se necesitan. De modo que a meterle el corazón a esto, compañeros, cuando queden aquí, que me va a quedar muy contenta de verles la cara acá como funcionarios del SENA. Muchas gracias, nos vemos el sábado.